Hola chicos, muy buenos días. Vamos a empezar con el tema de la preparación para el examen de esta semana. Te recuerdo que esta plática es de cierre, entonces lo que estamos intentando es darte una herramienta que te permita reflexionar porque es importante algunas etapas del proceso de recursos humanos. Acuérdate que cuando hablamos de conocimiento de negocio, lo primero que tenemos que tener presente es entender cómo funciona nuestra organización. Parte de entender el carácter situacional de la administración de los recursos humanos es comprender que ninguna organización es idéntica, que independientemente de que tú tengas experiencia en recursos humanos o liderazgo, eso no te hace experto en una organización en la que realmente no te has integrado. Ser experto en un área no significa que no tengas que hacer un proceso de conocimiento de negocio. Por eso es importante entender que el conocimiento de negocio para los recursos humanos significa que tú entiendas las necesidades de la organización. En la etapa del proceso administrativo nos dicen que tenemos que entender la misión, los objetivos, la naturaleza de las estrategias de la organización para poder comprender qué es lo que se debe de cubrir del capital humano. Si esta parte no la tenemos clara, no podemos ser estratégicos. Y por eso es importante que ustedes comprendan que cuando van a las áreas, tienen que entrevistar para conocer las necesidades actuales y no solamente las que se tienen de acuerdo a un perfil del puesto. Una de las herramientas que funcionan y funcionan muy bien bajo un proceso de entrevista por competencias es el sistema STAR. Algo que siempre lo dijimos en clase es busquen aprender a utilizar esta técnica. Aquí puedes conocer cómo funciona, pero si tú no practicas lo necesario y lo suficiente, no aprenderás a usarla. Se usa en la entrevista a los candidatos, pero también se usa a las áreas donde ustedes pueden preguntar y darse cuenta qué necesidades actuales incluso el área no percibe. Cuando nosotros hablamos de conocer la vacante, significa que ya entendimos cuáles son las necesidades. Si tú ves esta imagen que está acá, la vacante no dice nada, pero si tú analizas la vacante a profundidad, esta vacante que te estoy mostrando como ejemplo fue realizada en 1915 por Shackleton, Ernest Shackleton. Por ahí en YouTube hay toda su historia, pero a él le tocaba abrir las nuevas rutas marítimas. Y él en esta vacante te dice, se busca personas que les enfrenten el miedo, la oscuridad, no se garantiza el regreso, se da un sueldo escaso. Y entonces, cuando yo explicaba en la clase esta vacante, pues la gente dice, no, ni loco iría. Pues a esta vacante fueron 1000 personas. Y de esas 1000 personas solamente se eligieron a las más adecuadas. Esas más adecuadas tiene que ver con saber lo que se necesita. Porque si no se sabe lo que se necesita y subimos a candidatos que no cubren el perfil, a la hora de la tempestad, como en el caso de la historia de Shackleton, pues no tratarían de sobrevivir. Esta vacante nos da la herramienta de comprender que necesitamos decirle a la audiencia, al candidato, qué es lo que se espera que va a vivir dentro de la organización. Tampoco se trata de decirle todas las cosas feas, se trata de que haya un balance y que este candidato decida, más allá de sus habilidades, si entra o no entra dentro del perfil para concursar.
Por eso yo suelo decirles que cuando vayan a elaborar sus propias vacantes, lo hagan bajo un concepto estratégico. La vacante es el primer filtro. Si tú no haces una vacante de forma estratégica, te van a llegar cientos de candidatos. Y vas a tener que revisar muchos currículums y vas a tener que revisar muchas solicitudes de empleo y de repente vas a decir, no me está llegando el perfil. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿elaboraste la vacante lo suficientemente bien, estratégicamente hablando, para que llegara aquello que se acerca a lo idóneo? Por eso es importante eso. Cuando nosotros hablamos de qué es lo ideal, pues nos referimos a que tenemos que tener conocimiento de negocio y tenemos que comprender el perfil. También tenemos que entender qué es lo que hace la persona, por eso le llamamos descripción del puesto. Y también sabemos cuánto cuesta esa posición, a eso le llamamos evaluación de puestos. Pero sobre todo tenemos que tener claro las políticas de recursos humanos. Ya lo platicamos en clase. Las políticas de recursos humanos son todas esas guías o normas orientadoras que nos sirven para poder saber cómo conducirnos con respecto al capital humano. Política de ingreso, política de desvinculación laboral, política de capacitación, política de calidad de vida laboral, política de recursos humanos, política las que ustedes quieran. Pero esas políticas sirven para determinar la conducción humana y su comportamiento. Cuando nosotros hablamos de análisis de puesto, aquí es donde puedes aplicar la técnica STAR, donde tú puedes a través de diferentes herramientas administrativas identificar qué es lo que se está necesitando para las posiciones. Cuando hablamos del perfil del puesto es porque tú ya llegaste a identificar lo mínimo necesario del candidato. Y este es un espejo donde la persona se tiene que ver reflejada. No la persona se ajusta al puesto de una manera ligera. Muchas veces las organizaciones ajustan el puesto a la persona y no, la persona tiene que tratar de entender que va a cumplir estándares. Cuando hablamos de la descripción del puesto, nos referimos al mínimo necesario que debe de saber el candidato dentro de la organización, lo que se espera de él. Si nosotros no le decimos al candidato qué es lo que se espera de él, cómo lo vamos a medir, el candidato va a hacer como que trabaja y tú como empresa vas a decir, no cumple el perfil. Pero realmente si tú no le dijiste lo esperado, él va a asumir que está haciendo bien las cosas. Ahora, cada posición tiene un valor y este valor es monetario. Entonces, para poder saber por qué un cajero gana tanto, por qué un encargado, por qué un supervisor, por qué un gerente, se necesita categorizar en sueldos y salarios. A esto le llamamos valuación del puesto. Cuando nosotros hablamos de las políticas de recursos humanos que hace rato mencionaba, aquí hay ejemplos de las políticas que pueden existir y son solamente las que te estoy mencionando porque hay muchas. Cada organización debe establecer sus propias políticas. Aquí no se pueden asignar o dar en clase una serie de políticas porque cada organización define sus políticas de acuerdo a su control, de acuerdo a su riesgo, de acuerdo a sus necesidades. Siempre hay que recordar que una política no es un acto de discriminación, ni un acto de discriminación debe esconderse detrás de una política. Las políticas, para que éstas sean claras, transparentes, cualquiera las tiene que tener a la mano y tenemos que estar orgullosos de ellas. Caso contrario, puede ser un acto de discriminación. Cuando hablamos, por ejemplo,
de que conozcamos o tengamos conocimiento de negocio, uno de los principales factores también es saber cuánta plantilla tenemos. Una empresa con 3 empleados es una plantilla de 3 empleados. Una empresa con 1000 empleados es una plantilla con 1000 empleados. Ojo, lo que te estoy explicando puede parecer insignificante, pero no es lo mismo tener un departamento de recursos humanos de 50 personas a un departamento de 500. La dimensión estructural, la estructura organizativa y todas las obligaciones fiscales, legales hacia el trabajador se multiplican. Esto también es parte del conocimiento de negocio. A veces la gente va y dice, pues yo quiero estar en recursos humanos, al cabo no hacen nada. A veces he escuchado esa expresión. ¿Y qué sucede? Sucede que no sabes que hay 1000 empleados y que para poder conseguir una posición hay que hacer mucho trabajo constructivo para poder lograr contratar a las personas. Entonces, a esto le llamamos rotación de personal. Cuando de repente decimos, tenemos 1000 empleados y tenemos un 10% de rotación de personal. Esta rotación de personal te puede llevar a tener que contratar 100 personas. Y de esas 100 personas, ¿cuántos crees que van a llegar para poder ser contratados? Esto es la rotación de personal. La rotación de personal es la variación que hay entre las entradas y salidas del capital humano a una organización. Y estas se dividen en dos. Las que están dentro de la empresa, que es por crecimiento o desarrollo, se llama rotación de personal interno, o rotación de personal externo cuando la gente se va de la organización. La pandemia fue un ejemplo, mucha gente murió en las organizaciones durante la pandemia, entonces todos esos huecos deben de ser cubiertos, aparte de todas las gestiones, tramitologías que se tienen que realizar por parte de recursos humanos. La gente que se va a jubilar. En el 2024 se viene una gran jubilación con la ley de 1997. Y la gente no sabe, pero el día que lleguen ahí y que quieran jubilarse y que les digan que nomás les van a dar 2.5 pesos por cada 10, no van a querer jubilarse. Y si la organización ya no quiere esos elementos porque tal vez ya no son funcionales o porque tal vez tienen problemas económicos, se viene una idea de cómo le van a hacer. También tenemos las personas que se incapacitan de forma permanente o temporal, las personas que se despiden o las que renuncian voluntaria. Eso también provoca una rotación de personal externo. Ahora, ¿qué hacemos con el reclutamiento de personal? Hace rato yo les platicaba sobre el primer filtro, la vacante. Bueno, la plantilla es la cantidad de personas que tenemos dentro de una organización. La rotación de personal es la fluctuación que hay entre los que salen y los que entran. Y al final siempre tenemos vacantes. Estas vacantes son lo que necesitamos reclutar. Y el reclutamiento, la definición que se nos da es la atracción del mejor talento para la postulación de candidatos a una posición dentro de la empresa. Entonces, tenemos que atraer a una cantidad de personas para de ahí escoger a los más idóneos. No hay candidatos perfectos, no hay candidatos que digan es el mejor. Hay candidatos idóneos porque todavía los tenemos que preparar, todavía los tenemos que entrenar. Simplemente si ya trae experiencia del mismo giro o mercado, eso es una cosa, pero otra es no se nos debe olvidar que lo tenemos que preparar. ¿Cuántos tipos de reclutamiento existen? Pues existen a través de algo llamado inventario de recursos humanos. Ese inventario de recursos humanos es una información que todas las áreas deben de tener. Todas las áreas de la administración de los recursos humanos, obviamente. Estas áreas lo que hacen es
tener toda la experiencia, la formación y el conocimiento de sus empleados para de ahí determinar quiénes son viables para el crecimiento organizacional laboral. Las políticas también es parte de, necesitamos saber cómo vamos a contratar, las reglas claras. Necesitamos también establecer, hay organizaciones que establecen el escalafón, la meritocracia, y hoy en día las organizaciones trabajan más bajo un concepto llamado plan de vida y carrera, donde saben que no porque la persona tiene 5, 10, 15 o 20 años ya se merece la siguiente posición, por el contrario, se enfocan en el trabajador para desarrollarlo y que tenga los elementos experimentales y de conocimiento para poder ser eficiente dentro del crecimiento laboral. Ese es el que actualmente estamos trabajando como organizaciones, plan de vida y carrera. Cuando nosotros hablamos del reclutamiento, también sabemos que lo vamos a sacar de las universidades. Cuando lo sacamos de las universidades porque sabemos que tenemos tiempo para entrenarlos. Cuando nos lo traemos de otras organizaciones es porque muchas veces la organización ya no tiene tiempo de entrenar a largo o mediano plazo y traemos personas con experiencia que fácilmente en un corto periodo se adaptan. Y cuando de repente también sabemos que hay mucha gente que anda flotando en el mercado laboral y andan buscando trabajo, pero que sus tiempos han cambiado y ni tienen experiencia o la experiencia que tenían o se ha vuelto obsoleta. Un ejemplo es una persona que fue gerente de algo y que durante años dejó de ser gerente porque emprendió y de repente regresa a buscar trabajo de gerente. ¿Qué vamos a hacer como organización? ¿Darle la posición de gerente? Porque ya lo fue, si en 10 años no ha ejercido las funciones de gerente. Obviamente, esta persona corre el riesgo, ojo, corre el riesgo que si no tiene bien cimentadas las habilidades aprendidas, su curva de la experiencia pueda ser más larga o con ciertos conflictos. Otra persona puede ser una ama de casa que durante muchos años no trabajó y que de repente, por circunstancias del destino, ahora tiene que trabajar y carece de habilidades que le permitan ser eficiente en un corto tiempo. ¿Les daremos la oportunidad? Sí o no, eso depende de tu organización. Pero aquí la parte estratégica es no te engañes. Si le das la oportunidad, tienes que estar consciente que le tienes que dar tiempo, porque de lo contrario te estás dando un tiro en el pie. Cuando hablamos de medios de reclutamiento, pues son todas esas herramientas que podemos identificar, que podemos desarrollar para atraer al candidato. Son medios, son lugares donde vamos a colocar la vacante. No tenemos que usar todas. Necesitamos aprender cuáles nos son funcionales, porque si de repente lo colocamos en 15 lugares diferentes, nos puede pasar que el mismo candidato en esos 15 lugares diferentes nos manden su currículum. Y entonces estamos haciendo retrabajos. Tenemos que tener conocimiento de negocio y poder saber dónde es más ideal y efectivo. Ahora vamos a pasar al proceso de selección. Cuando nosotros hablamos de que ya entendimos el conocimiento de negocio, ya supimos cómo usar la vacante como el primer filtro, ya le realizamos entrevista a las áreas para saber qué es lo que se está buscando actualmente con las necesidades actuales. Ya mandamos la vacante, ya atraemos candidatos adecuados y ahora tenemos que decidir quiénes se quedan y quiénes se van. A esto le llamamos precisamente proceso de selección. Y el proceso de selección, de acuerdo a muchos autores, por ejemplo, esta es una frase que a mí me encanta mucho porque dice que el mejor ejecutivo es el que tiene la habilidad de seleccionar personas adecuadas para llevar a cabo lo que se desea y que sabe restringirse lo suficiente como para no interferir en ellas. ¿Qué significa eso para el proceso de selección?
Nosotros no contratamos amigos, nosotros no contratamos familiares, nosotros contratamos personas que nos van a ayudar a desarrollar de forma productiva y eficiente las metas u objetivos. A la hora de seleccionar, estamos buscando personas capaces y no solamente el conocido. Esto lo dejo bien claro porque independientemente que en las organizaciones se siguen practicando muy malas acciones sobre cómo elegir candidatos, siempre escuchamos la noticia de es amigo, mételo. No, independientemente de que sea amigo, hazle el proceso de selección. Ten una idea clara de que si tu amigo es eficiente, te va a ayudar. Pero también ten una idea clara que si tu amigo no es eficiente y aún así lo metes dentro de la organización, que se sepa por parte de las personas que tienen que saber que se le tiene que entrenar, que se le tiene que capacitar y que viene con fallas. Esto me lo dicen muchos los alumnos, profe, pero mi jefe metió a su amigo y me dijo que lo contratara. ¿Cuál es tu función como área de recursos humanos? Decirle, tu amigo trae estas áreas vulnerables. Aún así lo contrato y si el jefe te dice que sí, ahí qué hacemos. Pero si tú no haces ese trabajo, al rato ese mismo jefe va a decir cómo lo contrataron, que nadie se dio cuenta que no traía habilidades. ¿Y qué le van a contestar ustedes? Usted me dijo que lo contratara, mi señor. Claro que no, tu trabajo estratégico, y por eso uso mucho la palabra estratégico. Tu trabajo es aprender a ser estratégico, esto te lleva tiempo. Esto se construye, el pensamiento estratégico no es espontáneo, es algo que te lo da la experiencia bien encaminada. Cuando hablamos de la definición del proceso de selección, dice que es una serie de etapas o de pasos específicos donde los participantes entran en un proceso de identificación para decidir si son contratados o no. Las etapas son muy diversas dependiendo cada organización. Esto significa que cada organización define por dónde van a empezar. Yo, por ejemplo, siempre prefiero la entrevista primero, después los exámenes psicométricos o de personalidad o de roleplay. Pero hay organizaciones que dicen, no, primero dale el examen y si el examen no lo aprueba, ni le hagas una entrevista. Hay organizaciones que dicen, primero validemos todas las referencias y luego hacemos la entrevista para darnos una idea de cómo va a responder el mercado donde ha laborado. Cada organización define su proceso de selección. Ojo, pero tienen que tener políticas claras de por qué lo deciden definir de esa manera. Porque puede llegar alguien de recursos humanos y decir, pues yo lo voy a hacer de esta manera. ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque siempre lo hice así. No, es cada organización situacionalmente es diferente. Cuando hablamos de evitar procesos psicológicos, como en el caso de una entrevista, uno siempre tiene que evitar tener prejuicios a la hora de entrevistar a las personas. Sabemos que todo lo que hemos vivido nos puede dar una situación de percepciones. La percepción es tan subjetiva que por eso yo te recomiendo que evites el efecto halo. Cuando nosotros tenemos una idea o una concepción de lo que es el capital humano y si esta percepción es negativa va a afectar el comportamiento. A eso le llamamos disonancia cognitiva porque muchas veces como áreas de recursos humanos hacemos compromisos o promesas con tal de que el candidato se quede y a la hora de cumplirle ya no lo hacemos y provoca desmotivación, mala productividad o que incluso la persona se vaya antes de tiempo. Hay que cuidar la disonancia cognitiva. Un ejemplo puede ser
cuando le prometemos muchas cosas al candidato con tal de que no se vaya, pero sabemos que no lo vamos a cumplir. Cuando llegue el tiempo, el candidato nos lo va a pedir y le vamos a decir que nos espere, que nos espere, que nos espere hasta que el candidato entienda que le mentimos. Hay que cuidar no hacer esas malas prácticas. Cuando hablamos del efecto Pigmalión, tenemos el caso de los candidatos que de repente el entrevistador o la organización tiene una percepción muy negativa o muy positiva de los empleados y esto genera un determinado ambiente o clima. Hay que cuidar mucho ese efecto Pigmalión. Si nosotros somos muy positivos o muy optimistas o muy enfocados en la gente y no tenemos una percepción negativa de ellos, es mejor. Pero muchas veces nos topamos con áreas de trabajo que ya tienen una percepción súper negativa de la gente y entonces en todos lados están viendo gente de mala calidad y eso provoca un mal ambiente. Hay que cuidar el efecto Pigmalión. Ahora, muchas veces cuando estamos hablando de contratar líderes o personas que van a llevar a cabo manejo de personal, hay que cuidar a lo que llamamos los detonantes psicológicos. Imagínense el escenario en tu empresa donde sacaron a un gerente por mala práctica con los trabajadores, ya que los agredía, los ofendía y hasta fueron demandados. Y de repente estás buscando un candidato para que cubra ese perfil. Y ese perfil no debe de ser similar al anterior. Bueno, pues tienes que saber cómo preguntarle a este líder, a este futuro gerente, cómo manejaría al capital humano. ¿Por qué? Porque todos tenemos detonantes psicológicos, la paranoia, la psicopatía, el narcisismo. De repente, en la entrevista el candidato te hace saber que para poder jalarle las riendas, los descansa, los castiga, los manda. Entonces, oye, ¿sabes qué? Te tienes que preguntar, ¿esta persona como candidato me va a ser funcional comparado con el que se fue o voy a volver a obtener lo mismo? Por eso hablamos de todos podemos tener un poco de paranoia, todos podemos tener un poco de psicopatía o narcisismo, pero no a un nivel donde el candidato pueda convertirse en un problema nuevo. Cuando hablamos de los tipos de entrevista, nos referimos a la abierta. Esta es la que regularmente se hace por primera ocasión. La estructurada, cuando de repente nos llegan que nos van a hacer algún tipo de evaluación de clima, de comportamiento, que está enumerada las preguntas. La no estructurada, preguntas que parecieran al azar para poder saber un diagnóstico a profundidad cuando queremos saber ciertos comportamientos conductuales del candidato. Regularmente esto lo vemos en servicio al cliente, en ventas, en gerencia, por competencias, que es la que se usa para determinar habilidades específicas, y lo que llamamos de Assessment Center. La de Assessment Center es una metodología integral que abarca una serie de etapas, entre ellas varias entrevistas, roles de juego, observación psicológica. Regularmente el Assessment Center lo hacen personas especializadas en determinar la curva de comportamiento conductual de un candidato versus el puesto. Y esto puede ser hasta de 1 a 3 días como un desarrollo de observación entre varias personas, un psicólogo, un observador, un experto, y están viendo la conducta del candidato. Esto es de las últimas herramientas que se pueden utilizar en el proceso de selección porque aparte es costoso. Un Assessment Center puede costar de 30,000 a 50,000 pesos. Tú como experto en recursos humanos, tú puedes aprender a utilizar ciertas técnicas de Assessment Center, pero nunca podrás hacer un Assessment Center si no estás certificado. Ahora,
¿Cuántas entrevistas deben de ser las apropiadas? El rango siempre es de 3 a 5. En una sola entrevista no se obtiene nada. Y ojo con lo que voy a explicar ahora. Hay posiciones que para nosotros pueden parecer sumamente insignificantes. Ay, pero es el de limpieza. ¿Qué crees? Hasta el de limpieza debe de cubrir un perfil. Tómate la molestia de conocerlo. Estás metiendo a tu casa, a tu organización, a una persona y no la estás metiendo para que esté 3 meses, la estás metiendo para que haga una vida de desarrollo profesional. Entonces, la recomendación es de 3 a 5 entrevistas. Entre más compleja es la posición, 5 entrevistas. Entre menos compleja, 3 entrevistas. Posiciones claves de 3 a 5. O sea, lo ideal es que inviertas en el proceso de recursos humanos y en el proceso de selección. ¿Cuánto debe de durar una entrevista en cuestión de tiempo? De 30 a 45 minutos, no menos. Si tú en 15 minutos crees que ya encontraste lo que estabas buscando, déjame te platico que estás en un sesgo. Debe de haber tiempo suficiente para las etapas del proceso de la entrevista. Y 15 minutos no lo es. Entonces, nosotros tenemos que aprender a poder comprender las necesidades de la organización. Los medios para la entrevista es cómo realizaré esa entrevista. La presencial es la más importante. En algún momento tienes que hacer la presencial. Ahorita que ya se acabó la pandemia, pues claro que la puedes hacer. La telefónica, a veces decidimos hacer entrevistas por teléfono, pero tenemos que tener mucha empatía porque estamos haciéndolo a través de un canal y muchas veces puede haber fallas tecnológicas. Correo electrónico, hay muchas empresas que todavía te mandan una liga, tienes que llenar un formulario. Computarizada, en este caso tenemos Skype, Zoom, Join Us, Meet, videollamada o videoconferencia. Hay organizaciones que citan a varios candidatos y al mismo tiempo les hacen entrevistas. Esto tiene que ver con una herramienta de assessment, entonces no todos la pueden hacer. Y lo que es la video digital, grabada o pregrabada. Ahorita, por ejemplo, McDonald's, si ustedes descargan la aplicación de búsqueda de trabajo, McDonald's te pide que en un video de 45 segundos como máximo le digas por qué serías un candidato ideal para ellos. Cuando hay eventos masivos, porque traemos una situación de rotación muy alta, muchas empresas hacen diferentes tipos de entrevistas. La ideal siempre va a ser de una a una persona, un candidato, un entrevistador. Una persona, varios entrevistadores. Esta sí está pesada, yo la viví como 2 veces. Varias personas, un entrevistador. Esta es la que hace rato yo mencionaba. De repente queremos descartar candidatos. Y si no tenemos una buena técnica, lo que va a suceder es que podemos tener sesgos. Y varias personas, varios entrevistadores. Esto se hace muy regularmente en las ferias de empleo o eventos masivos. ¿Cuál es el proceso de la entrevista? El proceso de la entrevista es, primero que nada, tú tienes que prepararte para saber qué vas a preguntar. Entonces, si tú ya sabes lo que vas a preguntar, tú ya viste el currículum, tú ya viste la solicitud, tú ya entrevistaste al área de trabajo en el que está buscando ese candidato y tú ya tienes una idea de qué estás buscando. Si tú no hiciste esta parte, no está correctamente el proceso de la entrevista. 2. Establecer rapport. ¿Qué pasa con ese rapport? En español el rapport es la empatía. Tú tienes que hacer sentir cómodo al candidato, porque cuando un candidato se siente cómodo, baja sus defensas emocionales y suelta la sopa, como dicen. ¿Qué significa eso en palabras más técnicas?
fluye la información. Intercambio de información. No solamente tú preguntas, tú necesitas saber si el otro candidato está interesado en tu organización o eres una más para él. Por eso se tiene que intercambiar información, pero esto no es una competencia, esto no es una disputa ni es una pelea. Por eso previamente hay que haber empatía. Es una plática, es una conversación donde están decidiendo si los dos son adecuados el uno para el otro. Se termina la entrevista, hay que cerrarla. Tú ya sabes si lo vas a candidatear o no en las siguientes etapas. Muchas organizaciones optan por decir la frase nosotros le llamamos, pero lo ideal es que sepas decirle cómo es tu proceso y si en algún momento en ese proceso él no concurre, siga buscando empleo. Yo no recomiendo usar el término nosotros le llamamos. Es más, la gente cuando escucha nosotros le llamamos, prácticamente percibe que ya no lo vas a contratar. Esto, desde el punto de vista ético, está mal. Pero es preferible decirle nuestro proceso de reclutamiento y de selección dura de 3 a 5 días. Usted está en la primera entrevista. Si nosotros en 3 días no le hablamos para la segunda, seguramente se sigue buscando candidatos o ya se eligió uno más adecuado al perfil que el comité decidió seleccionar. Ustedes no contratan, ustedes no seleccionan. Quien lo hace es un comité de recursos humanos. Aprendan a comunicarse de forma efectiva e institucional. Y ahora sí, siendo real, se recomienda que siempre haya un comité que revisen cuántas entrevistas tuvieron y puedan hacer una retro. Y pasen a la siguiente etapa donde yo hace rato recomendaba de 3 a 5, alguien más puede entrevistar a la persona. Porque como dice la frase típica, 2 cabezas son mejor que una. 4 ojos son mejor que 2. Entonces sí es importante que tengan una evaluación de qué están viendo en el candidato. Y ahora tenemos todas estas áreas de exploración que todo parte de dónde viene el candidato. Y te recuerdo, si el candidato viene de la universidad, te concentras en su desarrollo como universitario. No le vayas a pedir experiencia en otras cosas. Claro que le vas a preguntar, pero tu mente debe estar enfocada en cómo fue como profesionista estudiante. Si viene de otras organizaciones, el enfoque es cómo se está comportando en otra organización. Y si viene del mercado laboral flotante, es saber qué ha hecho para poder vivir en su proceso normal, sin tener trabajo, cuáles fueron las causas. Entonces, todo esto tú lo defines. Las preguntas que se hacen dentro de una entrevista las decides tú. Si tú quieres hacer preguntas, solamente prepáralas. Hay preguntas provocadoras de presión que tienen que ver con servicio a cliente, con ventas, con áreas difíciles. Hay preguntas que tienen que ver con solución de problemas. Todo depende del conocimiento de negocio que tú tengas. Si tú no sabes a qué se va a enfrentar el candidato, ¿cómo vas a determinar qué preguntarle? Conocimiento de negocio. Hay que cuidar por parte de nosotros el efecto halo. También efectos subjetivos, preguntas intencionadas, prejuicios personales o que solamente estemos hablando. Hay que cuidar del entrevistado que no nos esté distrayendo sobre ciertas preguntas que le hacemos, que hablen demasiado, que estén hablando de sus logros pero que no te digan cómo lo consiguieron, que ni siquiera nos esté escuchando porque esté disperso o que se note que no está preparado para la entrevista. Hay que cuidar su forma de comunicación, su desempeño, su actitud, su apariencia, su honestidad. Esto es igual que el proceso de selección. No podemos tomarlo como algo exacto si no sabemos primero en dónde lo vamos a colocar. Si no sabemos dónde lo vamos a colocar,
¿cómo vamos a definir si su apariencia es adecuada? Si no sabemos dónde lo vamos a colocar, ¿cómo sabemos si su comunicación va a ser intermitente o corta? Esto es súper importante. Cuando nosotros verificamos los datos y las referencias, podemos hacerlo antes, durante y después. Lo ideal es antes o durante el proceso de selección, pero preferentemente después ya no, porque ya está dentro de la organización. Aunque también se puede hacer siempre y cuando no rebasemos el mes de prueba. Hay organizaciones que te piden la carta de no antecedentes penales, buro de crédito, que te revisan incluso las redes sociales. Cada organización lo define. Hay empresas como Caliente o como de seguridad que hasta el polígrafo te hacen. Y no te puedes escapar de hacer pruebas de aptitud o idoneidad, batería psicométrica. Pero cada organización define estas. No se hacen por el simple hecho de hacerse. Tiene que haber una razón el por qué. Tú puedes crear tus propias pruebas instrumentales. La gente de contabilidad regularmente hace un examen de las cosas que regularmente va a hacer el candidato en su operación. El área de auditoría, los de capacitación. Todos tienen la obligación de desarrollar habilidades muestras para poder saber si esta persona encaja en el perfil. Hay organizaciones que hacen exámenes médicos porque quieren saber en qué nivel se encuentra la persona. En algunos enfoques esto puede ser discriminatorio. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a trabajar. Hay que cuidar mucho las formas y dentro de este examen médico no incluir actos ilegales como las pruebas de embarazo, de antidoping, si en este caso la naturaleza del puesto no lo exige. Cuidemos mucho y si por alguna razón en tu empresa lo haces, por lo menos sé consciente que se está haciendo y que no necesariamente es legal. Cuando decidimos contratar, es súper importante establecer las situaciones claras. Se le explica al candidato que tiene un contrato a prueba, se le explica al candidato que va a ser evaluado y observado y retroalimentado, se le explica al candidato que requiere mostrar habilidades. Y durante esas 4 semanas que es el contrato a prueba, tienes que regresar al área y tienes que acordar que se está supervisando al candidato y que se sienta observado para poder determinar si esta persona es viable para quedarse con nosotros. Esta es la parte de recursos humanos donde yo te digo a ti, esto no se aprende en clase, se aprende viviéndolo, pero lo que sí aprendes en clase es a tener una ruta, una brújula del cómo se tiene que vivir. Cada organización toma en serio el área de recursos humanos o lo toma simplemente como algo operativo. Ser operativo significa que muchas veces no tienes tiempo de planificar, de planear, de hacer las estrategias. Y ser estratégico implica que aunque estás trabajando en el día a día, hay un espacio de tu tiempo que siempre está pensando en el futuro y cómo hacerlo mejor. Entonces yo te invito a que el área de recursos humanos la disfrutes, pero que estés consciente que requiere de un pensamiento estratégico. Con esto concluimos esta grabación. Te recuerdo conocimiento de negocio, tipos de entrevista, proceso de entrevista, qué es reclutamiento, qué es selección, para que puedas tener un examen satisfactorio. Estamos en contacto.